Muy buenas noches, amados hermanos. El libro que les voy a exponer sobre el sermón expositivo que yo escogí es sobre Mateo, capítulo 9, del versículo 35 al 38. Pero antes de darle lectura, eh, un propósito de este capítulo es de que la iglesia como iglesia debe de reconocer qué es lo que es la compasión de Cristo como el buen pastor y motivar a responder a su llamado a la cosecha. Y cuando yo le di lectura a este versículo, a estos versículos, eh, lo que me llamó la atención es la un propósito específico que yo le encontré es de que en la congregación de las iglesias o la iglesia es que debemos de comprender el corazón de Jesús por esas personas que están perdidas y nosotros desafiar, asumir sus responsabilidades en la hora del Evangelio. Y como les había mencionado, el versículo o el libro que escogí para este es Mateo capítulo 9 del versículo 35 al 38 y como título aquí tiene la mies es mucha, pero como tema principal yo le puse el buen pastor. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Primero le voy a darle lectura. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda esa enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eh, Aquí vemos que Jesús, como lo vemos como un buen pastor, él tenía una misión donde habla sobre el 35, que él recorría todas las ciudades, las aldeas, donde Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Aquí, cómo lo podemos relacionar a la vida de uno como en la vida cristiana o uno como predicadores así como un pastor que cuida de sus ovejas, como lo mencionaba ahí, en todos aspectos, como podemos ver que Cristo se interesa en cada área de nuestra vida, no importa la situación o lo que estemos nosotros, pero vemos que Dios o Cristo, eh, Él está en cada momento de nuestra vida. Y otro punto es de que habla sobre la compasión del buen pastor. En el versículo 36 dice, a donde dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Acá vemos que Jesús ve a la multitud, Jesús ve a las multitudes, no las mira, sino que las percibe con ese amor y esa misericordia. Otro punto que
de este versículo del 36 que me llamó la atención es a donde que Jesús tiene compasión, no juzga, sino que sufre por su estado de abandono. Y el otro punto en ese versículo 36 donde habla sobre que Jesús reconoce su condición, donde habla sobre donde están perdidas las ovejas, sin ninguna dirección, sin esperanza. Vamos en el versículo 37. Le dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí vemos que es sobre aquí nos habla sobre la cosecha, digamos una urgencia sobre la cosecha que se va a dar. Aquí vemos que 37 nos habla sobre la necesidad, es que la necesidad es grande, los obreros son pocos, no son muchos. Jesús llama a la oración como donde les había mencionado sobre la necesidad que es grande, es que hoy en la actualidad hay muchas almas necesitadas, muchas personas que no conocen de Dios, que necesitan la salvación, donde habla sobre que les mencioné sobre los obreros son pocos, que no hay suficientes personas dispuestos a servir en la obra de Dios. Digamos, un ejemplo, en la iglesia hay muchos hermanos que tienen el anhelo de servir, pero no hay suficiente personas o obreros para servir en la obra de Dios. También en donde les había mencionado, Jesús llama en la oración, a qué me refiero, es de que antes de actuar nosotros debemos de pedir una dirección y fortalecer a Dios. Un ejemplo es así como una persona que es agricultor, que no puede dejar que las cosechas se pierdan. Los creyentes no pueden ser indiferentes a la necesidad espiritual del mundo. Y en el último versículo donde dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí nos habla de que al Señor envía muchos obreros para servir, que sirvamos en sus obras, que todo sea dedicado a Él. Y acá vemos un gran ejemplo de Jesús como un obrero, que Él sirvió en todas las áreas que Él recorrió, en las ciudades, aldeas, en todos los lugares que Él estuvo sirviendo a la obra del Señor. Y vemos al Señor Jesucristo como un buen pastor que cuidó de sus ovejas, así como nosotros, pastores, predicadores, debemos de cuidar a nuestras ovejas, que son los hermanos de la iglesia. Debemos de ver por ellos en cualquier necesidad que tengan. Nosotros como pastores o predicadores, nosotros debemos de
acudir a cualquier necesidad que ellos necesiten. Y como conclusiones de este es que Cristo es un buen pastor que se mencionó como que Él enseña, Él sana y tiene esa compasión por las personas que son perdidos. Nos llama a ver las necesidades de nuestros alrededores y a responder con acción, con acción y oración. Esto vemos que nosotros debemos de servir hacia el Señor. Y una pregunta que me causó duda o una pregunta que les voy a dejar es, ¿están dispuestos a ser un obrero en la mies del Señor? Que el Señor bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que tengan una buena noche.